Bendiga a todos, a todos, a todos. Una bendición el poder reunirnos en nuestra casa. Gracias por usted abrir también la puerta de su hogar y permitirnos estar en su casita, ¿verdad? Tal vez usted tomando un tecito o disfrutando también de este tiempo separado para el Señor. Sí, vamos a esperar que se vayan conectando. Aquí estoy viendo quién está conectado. Bueno, hermano Tomás Luz Mendieta, que Dios le bendiga. Siempre ahí fiel a las conexiones. Así que no es que haya habido un movimiento telúrico, que está con nosotros el movimiento telúrico. Oh, se cayó. El Valentín aquí está moviendo la cámara. Pero bien, ¿quién más me aparece por aquí? Bueno, vemos 7 personas, hay 7 personas que están conectadas ya. Entendiendo que a veces son más de una las que están ahí detrás del teléfono o del computador, así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hermana Jessica Mendieta también dice, hermana Jessica, Dios le bendiga, saludos a la hermana Marita. Sí, bendiciones. Sí, recuerden que este es un culto de acción de gracias, así que ustedes pueden escribir ahí sus agradecimientos de manera pública, ¿cierto? Para nosotros estar leyéndolo y de alguna manera fortalecer la fe de los hermanos de la iglesia. A veces no contamos las cosas que el Señor hace día a día con nosotros y es necesario para que podamos crecer como cuerpo. Y bueno, nuestro hermano Juan Valdivia también nos saluda y dice buenas tardes, mi hermano Juanito, Dios le bendiga. Hermanos en Cristo Jesús, saludos, bendiciones para todos desde mi trabajo, dice. Que Dios le bendiga en su trabajo. Sea muy bendecido en su turno, hermano Juanito. A nuestra hermana Gladys Verazay también nos saluda. Hermanita Gladys, Dios le bendiga. Amén. Bien, ¿les parece si cantamos al Señor? Mientras ahí se van conectando también los otros hermanos. Usted comparta también este link o avísele a aquellos que no ven conectados y tal vez siempre están conectados. Así que hoy día tenemos un tema muy interesante, Lucas, ¿verdad? Sí, Lucas capítulo 17. Hoy nos toca analizar o estudiar, ¿cierto? Y bueno, el Señor nos va a hablar también a través de su palabra. Así que aliste su Biblia también. Bien, cantemos al Señor. Cantemos, bueno. Al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición. Abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias.
gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su amor sin condición. Amén, para nosotros. A ver, vamos a saludar a ver si es que hay algún hermano que se conectó. No sé si Sí, estaba hay Camilo. Eduardo Elizalde, nuestro hermano Hermano Eduardito. Carmen Torres, nuestra hermana María Julia y el hermano Chungungo. Se hace Sergio presente. Espejo, le mandamos un saludo. Dios le bendiga, hermanos. Dios le Nuestra bendiga. hermana Lilian Moya, que el Señor le Hermana bendiga. Lilian. Y a mí me parecen ellos, porque ya saludaron al resto. Su hermana Carmen Torres. Sí, la hermana Carmen Torres, sí. Sí, sí, a mí también me parece. Bueno, la gente está poniendo me gusta. Bien. Hermanos, también puede dejar su agradecimiento, su petición de oración, para que más adelantito estemos orando por ustedes y por las peticiones que tengan. Así que pueden escribirlas en el chat para nosotros leerlas. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Todos unidos a una voz, en un mismo corazón, levantamos hoy una canción. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin igual, con los ángeles han de cantar, todos juntos a alabar. Todos unidos a una voz, en un mismo corazón, levantamos hoy una canción. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin igual, con los ángeles han de cantar, todos juntos a alabar, todos juntos a alabar al que vive, al que es y que vendrá, al Santo de Israel, que pronto regresará, al Cordero coronado en
Gracias, Señor. Amén. Damos las gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración. Amén. La hermana Roxana pide la oración por Alejandro Magno, que Dios haga su voluntad, está privado de libertad. Espera el juicio del 15 de marzo, es de Iquique. Amén. Y aún así hay también muchas otras peticiones de oración. Como iglesia también recordarnos de nuestra hermana Elita, en oración por ella, para que el Señor siga fortaleciendo su vida, su familia. ¿Alguna otra petición que se recuerde? Esta hermana María Julia dice: pido apoyo de hermanos por nuestra querida hermana Sandra Díaz, por su salud. Amén. Apoyo de oración de hermana María. Amén. Y vamos a estar orando al Señor entonces por las peticiones. Sí. ¿Usted? Sí. Dios amado, queremos presentarnos ante tu presencia, dándote gracias. Señor, en todo tiempo debemos dar gracias y pareciera extraño que cuando estamos pasando momentos difíciles podamos presentarnos y darte gracias. Pero es así, Señor, queremos darte gracias, aún porque la prueba, Señor, siempre trae consigo un beneficio espiritual. Dios, hay vidas que están pasando momentos terribles, terribles. Pero estoy seguro que cuando es una prueba está todo bajo tu control, Señor, y nada escapa de tu mano. Señor, pedimos por la hermana Elita y su familia, en realidad. Todos sus hijos, Señor, extrañan la vida y la voz y el consejo oportuno, Señor, de nuestro hermano Alonso, que tú lo has llamado a tu presencia. Sí, Señor, nosotros como hermanos en la fe también le extrañamos. Pero pedimos, mi Dios, que tú seas consolando, Señor, a quienes estuvieron, Señor, en la tierra siendo su esposa, como es el caso de mi hermana Elita, y sus hijos e hijas. Te sea bendiciéndoles a ellos y consolándoles, mi Dios. Como decíamos, cuando tenemos una prueba, Señor, y vivimos, está bajo tu control todas las cosas, y el resultado de esto siempre va a ser, Señor, que nuestra vida sea bendecida, Señor, y fortalecida. Dios, en algo tan duro, Señor, como la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, Señor, un joven Pablo no pudo estar tranquilo ni indiferente a aquello, Señor, y tú le saliste al encuentro. Pareciera, Señor, que es algo ilógico, pero tú en tus planes y en tu divina presencia y sabiduría, Señor, tienes todo en control. Señor, no somos ente individual, Señor, sino que somos hermanos, somos un cuerpo, Señor, que trabaja para un bien común, que muchos te conozcan a ti. Dios, queremos pedir, Señor, por nuestra hermana Sandra Díaz, por nuestra hermana, Señor amado, estaba pidiendo la oración, nuestra hermana María Julia. Pedimos por ella, Señor, que tú le seas bendiciendo, Señor, que tú le seas guardando en medio de la dificultad y enfermedad que ella pueda tener, Señor, sea bendecida. Señor, queremos pedir por aquel joven, Señor, que no desconozco el motivo por el cual él se encuentra, Señor, retenido de su libertad. Lo desconozco, pero sí se acerca a un juicio, Señor. Pido, Señor, que este sea lo más justo, Señor. Que este sea algo justo, realmente justo, Señor amado. Aleluya. Y si él ha sido inocente, Señor, de todo, él pueda, Señor, también comprobarse su inocencia. Dios, tú conoces todas las cosas. Tú las conoces, Señor, porque tú eres un Dios justo, un Dios veraz. Dios, muchas gracias, Señor, porque podemos honrarte, Señor amado, porque podemos bendecirte. Y uno de los grandes privilegios es ese, Señor, el conocerte a ti. Dios amado, que aquellos que están en aflicción, como este joven, Señor, pueda el resultado de tener la gran bendición que pueda tener un encuentro contigo, si es que no lo ha tenido. Si es que ha estado alejado, que pueda, Señor, reconciliarse contigo. Creo que esa es la mayor bendición, Señor. Usarlo en libertad, Señor, espiritual. Pido por él, Señor, para que sea bendecido, Señor amado, y que su juicio, Señor, sea justo, Señor. Aleluya. Pido por él, Señor, y por su vida espiritual. Dios, queremos pedir por todos nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, Señor. Dios amado, este ingreso de los niños al colegio no ha sido algo que ha pasado desapercibido.
ya por prácticamente 2 años, algunos no iban al colegio, Señor, y esto ha traído sin lugar a duda un cambio de horario en su normal desarrollo y en su normal vivir. Dios, pido que tú les bendigas y les cuides a ellos. Líbrelos de contagio, líbrelos, Señor, de accidente, líbrelos de estrés, Señor amado, para que sean bendecidas las vidas, Señor, de los niños y jóvenes que vuelven a estudiar. Padre, bendice también a los papitos, que también tienen una rutina diferente, algunos ir a dejar a sus hijos, Señor, y con lo que esto significa, debido, Señor, al alto tráfico que hay en nuestra ciudad, el estrés propio, Señor, de querer llegar rápido al lugar, Señor, y en hora oportuna. Dios, bendice a los padres, Señor, de aquellos niños que están estudiando. Señor, bendiga, Señor amado, a quienes están orando junto a nosotros. Señor amado, sus vidas sean bendecidas, sus vidas sean consoladas, sus vidas, Señor, sean, Señor amado, llevada a bendición, Señor, por piedad te lo pido. Dios, nos unimos en oración, Señor, por los pequeños, Señor, que algunas mamitas hayan pedido su oración, o hermanos, sepan de algún pequeño, Señor, que está pasando una situación compleja, Señor, una situación grave. Pido que tú le bendigas, Señor. De la misma forma, Señor, a jóvenes que tal vez están pasando situaciones difíciles y hoy día nuestra mente, Señor, no lo haya olvidado su nombre, pedimos por ello. Pido, Señor, por aquellos refugiados que no están en su casa, no están en su tierra, no están con su lengua, Señor, nativa, y están viviendo, Señor, como refugiados, producto de las guerras, Señor, en diferentes partes del mundo, no solamente en aquellos que hay cobertura televisiva, Señor, sino que en muchos lugares, Dios amado, donde el hombre maquina el mal, Señor, y desea solamente poder para sí mismo. Dios, tu bendición sea con aquellos que temen tu nombre. Tu bendición y tu resguardo sea con ellos, mi Dios. Te lo pido en el dulce nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cantamos? Amén. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, al más alto lugar, al más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. desde mi corazón, Desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, al más alto lugar, al más alto lugar, al más hondo abismo, el más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que
Bien, amados, que Dios les bendiga. Como decía nuestro hermano Pedro y Camila, lo ha estado reiterando también, si usted tiene alguna petición o se siente totalmente conmovido a dar gracias a Dios, puede hacerlo. Este es el momento para hacerlo. Antes de comenzar la palabra del Señor, ¿verdad? Es el momento en el cual podemos nosotros expresar lo que hemos sentido. También dan los avisos. Recuerde que para ir al culto estamos en fase 4, ¿verdad? Así que el aforo ha subido bastante. Por favor, anótese con confianza, ¿verdad? Ya luego también comienzan los cultos del día jueves. El día, se me fue, como el 20 y algo de marzo. 24, jueves 24. 24 de marzo comenzamos los cultos del día jueves. Presenciales. Así que lo mismo que estamos haciendo acá, lo vamos a hacer allá para que usted también pueda ir, ¿verdad? Vamos a tener estudios de la palabra del Señor maravillosos, ¿verdad? Aquellos que gustan de eso, debiéramos todos gustar. Así que quedan invitados los días jueves. Vamos a estar bendiciendo el nombre de nuestro buen Dios. Presencial. Ya en fase 4, gracias a Dios. Así que vaya a gozarse también en este tiempo. Si no puede ir los domingos, por horario, por cualquier situación, puede ir el día jueves, ¿verdad? Que va a ser en la tardecita. Dios les bendiga. Así que no comienzan ya este jueves. Recuerde, jueves 24. Para ir este domingo sí tiene que igual llamar a nuestro pastor Rodrigo de 8 a 9 y media de la noche, si no me equivoco, en ese horario de 20 horas, digamos de las 8 de la tarde hasta las 9 y media de la noche, para que usted pueda anotarse. Amén. No antes porque él está trabajando, no antes porque él viene en camino a su casa, para que no tenga ningún incidente. Por lo tanto, esa es la hora que él se encuentra en la casa. Amén. Dios les bendiga. Sí, saludar a varios hermanos que ya se han ido sumando a la transmisión. Hermana Ana Ortiz, que el Señor le bendiga. Mamá de Nicole. Carmen Galvez también. Buena Carmen, de Lando. Claro. Elvira Suárez, que Dios le bendiga también. Amén. Hermana Cristina Torres, Dios le bendiga. Y como el pastor Rodrigo debe estar mirando. Nuestra hermana Ruth Mendieta escribió un agradecimiento al Señor. Así que lo voy a leer. Dice: estoy muy agradecida al Señor por su fidelidad y misericordia que ha tenido con el embarazo de mi yerno. El cordón umbilical venía con una hernia y la semana pasada tuvo otra ecografía más profunda y para la gloria de Dios ya no hay hernia. Amén. Y está creciendo perfectamente, ¿cierto? La bebita, yo creo que quiso poner. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, pone nuestra mano. Amén. Vamos a tener una oración para tener nuestro tiempo de estudio de la palabra. Amén. Sí, vamos a orar nuevamente al Señor. Recuerde, usted vaya a buscar su Biblia si no la tiene, si no la tiene a mano. Si la tiene, fantástico. Si no tiene una en su casa, por favor ponga mucha atención. Queremos compartir con ustedes una carta de Lucas a Teófilo. Ya estamos avanzando al capítulo 17, ¿verdad? Así que vamos a tener ese estudio de la palabra del Señor para que usted esté cómodo, cómoda, ¿verdad? Nuestro hermano Juanito ahí desde su trabajo dice que él está presente también en este culto, así que vamos a orar al Señor para que Dios nos sea dando la claridad, ¿verdad?, para lo que viene ahora. ¿Bien? Cerramos nuestros ojitos y oramos al Señor. Señor, una vez más queremos presentarnos ante tu presencia. Señor, muchas gracias porque el hecho que avancemos a fase 4 como región indica, Señor, que hay muchos, pero muchos menos casos, Señor, de esta tan terrible enfermedad que ha dejado tantos muertos a nivel mundial, Señor. Dios, gracias, muchas gracias porque aún en medio de tantas pestilencias, tú eres Dios, cantábamos. Señor, y eso, tú eres Dios, sigues siendo Dios, aún en medio de tanto dolor, de tanta maldad del hombre, de tanto deseo de poder, de tantas ganas de mostrar su poderío. Tú eres Dios en medio de tanta dificultad. Señor, el único ser que puede, Señor amado, llenar nuestras vidas, bendecirnos, Señor amado, darnos esa paz necesaria. Eres tú, mi Dios. Señor, queremos pedir, Dios amado, en esta tarde
Que tú bendigas, Señor, nuestras capacidades. Están ante ti. Están todas nuestras capacidades ante ti, Señor. Somos estos, Señor. Somos personas con dificultad, personas, Señor amado, con carencias, con debilidades, Dios amado, pero estamos ante ti, Señor, y somos fortalecidos a través de tu Espíritu Santo. Dios, tal vez sin un coeficiente intelectual tan avanzado, sino que siendo hombres, Señor amado, comunes y corrientes, vamos a leer algo tan grande, tan sublime, como tu palabra, Señor, que lleva escrita miles de años a través de la historia de un pueblo, como iba a venir un redentor para librarnos, y nosotros lo vemos en ti, Señor, reflejado en ti, en tu muerte, Señor, en la cruz. Gracias porque nos redimiste, Señor, a toda la humanidad. Todos, Señor, tenemos esa posibilidad de llegar ante ti, de llegar, Señor, ante tu presencia y pedir perdón por cuánta falta hemos cometido, mi Dios. Gracias, muchísimas gracias, Señor. Y el regalo más grande ahora tenemos es que podemos escudriñarla abiertamente. Una carta que fue escrita para evangelizar a un hombre y para reafirmar su fe. Hoy día vamos a estar leyendo un trozo, Señor, tal vez 10 versículos, pero vamos a estar leyéndola, Señor. Algo que no me cabe la menor duda, esta carta que tuvo que haber bendecido la vida de Teófilo. Y a través de tantos años, miles de años, Señor, también ha bendecido la vida de muchos. Y en esta ocasión somos nosotros bendecidos por él. Dios, gracias. Muchas gracias. Que tu bendición sea en nuestra vida. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces estamos en Lucas capítulo 17. Sí. Y hoy vamos a estudiar, ¿cierto? Y bueno, a aprender del verso 1 al 10. Que no sé si ustedes... ¿Sí? Se lo leo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que nos vengan tropiezos, mas ay de aquel por quienes vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Leemos el versículo 7 hasta el 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he dicho, lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Bien. Este es un relato que pasó en el mismo lugar y es exactamente el mismo discurso. Entonces, a veces cuando leemos los títulos, ¿cierto? Que estos títulos que aparecen en nuestras Biblias son como ayuda, ¿cierto? Como para un poco
tal vez guiarnos a más o menos la temática tal vez de esos párrafos. No pertenecen al Claro, pero originalmente Lucas no escribió, por ejemplo, los títulos que aparecen allí, o incluso, para ser más exacto, ni siquiera no ponía versículo 1, después ponía un 2, un 3, eso, ni capítulos tampoco, era una carta completa, de inicio a fin. Me imagino que sí tenía algunas pausas, desconozco cómo escribían en el griego, pero sin duda estos recursos los implementaron para mejorar nuestro estudio, en realidad. Tampoco es que, digamos, entonces está adulterado, no está adulterado, sino que es más bien para poder guiarnos, ¿cierto? Y de alguna manera que se nos haga mucho más fácil, ¿cierto?, estudiar la palabra. Así que el hecho de que hayan 3 títulos, yo hablo de la traducción Reina Valera, que yo creo que usted igual es la que tiene, aparecen 3 títulos entre todo este relato desde el verso 1 al 10. Pero debemos entender que todo esto es parte de un solo discurso, ¿bien? Para que podamos comprender bien lo que el Señor está queriendo enseñar a sus discípulos. Bien, recordemos que el pastor Rodrigo y nuestra hermana Cristina hablaron de los últimos versículos de Lucas 16, donde se habla acerca del rico y el Lázaro. Y bueno, ya lo explicaron, ¿cierto? Y después, seguido de eso, viene este relato. Y aquí Jesús se dirige a sus discípulos, ¿bien? A aquellos que creían en Él, ¿cierto? Y le seguían y estaban dispuestos a servirle. Así que estas enseñanzas vienen a ser para sus discípulos. Entonces lo que primero el Señor les parte diciendo es: imposible es que no vengan tropiezos, ¿cierto? Y aquí sería bueno como detenernos, porque aquí lo que el Señor está enseñando, ¿cierto?, exponiendo, es que nosotros como creyentes, o en este caso los discípulos, iban a estar expuestos hasta el último día de sus vidas, tal vez a tentaciones, o incluso iban a alguna vez tropezar y caer en alguna falta, ¿cierto? Porque no somos perfectos, o sea, bien el Señor sabe que somos débiles. De hecho, en Hebreos, cuando habla acerca del Señor, dice que Él fue tentado en todo, ¿cierto? Pero no pecó, no hubo pecado en Él. Pero Él se compadece de nosotros, o sea, Él sabe cuánto nos cuesta a nosotros, ¿cierto? El hecho de luchar contra el pecado, contra aquellas cosas que nos pueden hacer caer. Entonces, dice que corramos hacia el trono de la gracia para hallar oportuno socorro, dice ahí en Hebreos capítulo 4. Entonces, sin duda el Señor conoce el corazón del hombre, incluso de sus hijos, de nosotros, de ustedes. Entonces sabe que vamos a estar expuestos. Entonces por eso dice: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Bien? Entonces, y usted y yo lo hemos experimentado, ¿cierto? O sea, más de alguna vez nos hemos equivocado o caído en algún pecado de todo tipo, estamos expuestos, ¿cierto? Por ahí la palabra dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces a veces creemos que no nos va a pasar nunca algo, ¿cierto? O nunca vamos a caer, pero eso nos invita a mirar nuestras debilidades, o es el hecho de que todavía estemos expuestos a tropiezos, nos invita a depender mucho más del Señor. Es como una advertencia, en ese sentido, un recordatorio. Si bien somos nuevas criaturas, ¿cierto? Si estamos en Cristo, pero en este cuerpo corruptible aún queda esa lucha, porque es como un recordatorio que el Señor nos dice: hey, esto no es todavía, usted no está experimentando todavía lo que ha de venir, ¿cierto? La misma palabra dice que nuestros cuerpos serán glorificados en aquel día final, ¿cierto? Y allí estos cuerpos corruptibles van a ser incorruptibles, van a ser transformados a cuerpos incorruptibles. Entonces no vamos a tener más esa lucha contra el pecado o estar ¿cierto?, con esta disyuntiva constante que hay en nosotros. Claro, una cosa es muy diferente, y está hablando acerca de cómo Dios se compadece cuando uno cae, pero estando en esa condición, Él hace una comparación también, y es una enseñanza a sus discípulos. Pero Él dice: imposible que nadie tropiece, o que no haya tropiezo en el camino. Pero muy diferente es otra condición. Hay del que hace tropezar a alguien. Exacto. O sea, en la vida van a haber situaciones, pero por favor, afírmense.
pero sean sanos también, porque no hagan tropezar a nadie, ya que para esto hay una... El ahí es como una advertencia, ¿verdad? Sí, o sea, la traducción es difícil para nosotros entenderlo, pero cuando está esa expresión, ¿cierto? Que los discípulos oyeron de Jesús, es como ni se te ocurra hacer eso porque viene una consecuencia importante, o sea, es como algo serio para el Señor, en realidad, cuando escuchamos ay, o hay de aquel, ¿sí? Cuando se lamentaba por aquellos incrédulos, también se acuerdan, también se usaban esta expresión. Entonces, claro, el Señor ahí le está haciendo esta advertencia, ¿cierto? Hacia aquellos que pueden hacer tropezar a otros, o son ocasión de caer para otros. Así que, si bien, como decía recién el pastor, es imposible que no vengan tropiezos, ¿cierto? Esto es claro, el Señor entiende que nosotros somos débiles, podemos fallar, pero nos hace la advertencia, hay de aquellos que hacen tropezar a otros, que pueden hacer tropezar a otros. Y les quiero leer otra traducción, dice: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Bien, dice: más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense, dice. Entonces, igual aquí Jesús siempre utiliza elementos de la época, ¿cierto? Porque estaban viviendo en una cultura específica, en un momento de la historia específico. Entonces, una piedra de molino, si usted busca referencias ahí en internet, le van a aparecer ilustraciones. Básicamente era como una rueda gigante de piedra, ¿cierto? La cual tenía al medio una abertura donde se ponía un palo, ¿cierto? Una madera, la cual saltaba a un burro, a un animal. Entonces lo hacían girar por otro recipiente de piedra mucho más grande. Entonces lo que hacía era que molía ahí el trigo. Claro. Entonces el peso de hacía fricción contra la otra piedra y en lo que iba cayendo en medio lo iba triturando. Eso era el efecto que hacía el molino. Y esa piedra evidentemente tenía que ser muy pesada. Exacto. Entonces les dice, mejor si ustedes van a hacer de tropiezo, si son ustedes de tropiezo o si quieren hacer caer o pecar a otros, es mejor que se aten una piedra de molino a su cuello y se lancen al mar. O sea, claro, hay que aclarar algo acá. No le está invitando a que, no sé, hablé mal de un hermano y finalmente cayó. Me voy a... Claro. No, él hace una comparación. Aquí hay una hipérbole también. Es imposible que alguien humanamente pueda levantar una piedra de molino y atársela, ¿verdad? No lo puede hacer, por eso está exagerando. Dice que eso tan difícil y tan cruel como quitarse la vida, es peor el castigo, ¿verdad? Si alguien llega a hacer caer a alguien. Sí. Así que la invitación es justamente a eso, a vivir en paz. Incluso él está entendiendo y diciendo, imposible que no haya tropiezo, pero simplemente no hay que hacer tropezar. Eso es, no hay que hacer tropezar, porque hay una advertencia, ¿verdad? Para quienes hacen o tienen esta forma, ¿verdad?, de actuar. Exacto. Sí, y bueno, acá hay un detalle importante que Jesús dice, mejor les fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y aquí el Señor cuando dice estos pequeñitos, bien, hay dos tal vez posibles interpretaciones, pero tenemos que verlo a la luz también de los otros evangelios. Eso es importante cuando estamos leyendo algún evangelio. Estos relatos, muchos de ellos, también fueron escritos por los otros evangelistas. En este caso, lo encontramos en Mateo. Y podemos ver detalles que tal vez Lucas no detalló, porque él específicamente estaba pensando en Teófilo. Recuerden que él tenía un destinatario originalmente, ¿cierto? Entonces él quería dar más énfasis a ciertas cosas distintas a las que Mateo quiso dar énfasis porque él se estaba dirigiendo a otra audiencia. Bien, entonces es importante que también hagamos este seguimiento. Y otro detalle importante también
Mateo vivió esta condición. Exacto. Lucas tuvo que averiguarla, así que tal vez hay detalles que Lucas nunca logró. Claro, no le llegó a él esta información para escribirla. Por lo tanto, pero Mateo no, Mateo fue discípulo de Jesús. Entonces, puede que ahí hayan detalles que a Lucas se le pudieron haber escapado en su investigación. Exacto. Entonces, si nos quedamos con el relato de Lucas, puede dar a entender, y muchos hombres de Dios que estudian la palabra, por ejemplo, dicen que acá el Señor se está refiriendo a aquellos nuevos creyentes, cuando dice pequeños o pequeñitos en las otras traducciones, a aquellos que son nuevos de la fe. Pero si vamos a Mateo, se lo voy a leer de hecho, Mateo 18, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. O sea, aquí es el mismo relato, ¿cierto?, de ocasiones de caer, pero aquí lo vemos con un poco más detalle, un poco tal vez este contexto de que había un niño en ese momento, ¿cierto?, al cual el Señor estaba comparando. Ustedes tienen que ser como... Bueno, esto se ocupa mucho en las presentaciones. Sí. Aquí el pastor lo tiene más que de memoria. Y a lo que voy es que gran detalle, mi hermano, porque finalmente Jesús está llamando a sus discípulos a ser de ejemplo para aquellos más jóvenes. O sea, tengan cuidado con su conducta, con lo que, si bien ustedes, ¿cierto?, están propensos a caer, pero hay de ustedes si hacen con su ejemplo pecar, ¿cierto?, o ser de tropiezo en realidad para los más pequeños, porque ellos nos ven todo el tiempo, nos imitan, mi Valentín, ¿cierto?, mi hijo, todo el tiempo nos está imitando, a pesar de que tiene 1 año y 5 meses, pero todo el tiempo uno hace cualquier cosa y él está ahí y tratando de imitarlo todo. Entonces, qué importante este detalle, a pesar de que la otra explicación, ambas pueden ser válidas, porque tampoco podemos ser piedra de tropiezo para nuevos creyentes. En realidad tampoco hay como una contraposición negativa, sino que, pero sí es importante que veamos este detalle, porque a veces creemos que los niños o los más pequeños no importan si nos ven en ciertas facetas o no sé, o en nuestra misma casa. Entonces, esta es una advertencia también de Jesús a tener cuidado con aquellos más... Mire, tal vez ese es un detalle tan en la enseñanza, lo que le está pidiendo el Señor es que usted no haga tropezar en el fondo, ¿verdad? Pudo haber omitido Lucas esa parte importante por falta de información, ¿verdad? O simplemente a él entendió de que el Evangelio no hay que hacer caer incluso a un más débil en la fe, que podría ser más pequeño en la fe que uno, ¿verdad? Entonces, él lo generalizó porque la enseñanza en esto no hay que hacer caer a nadie. Y Mateo resalta algo que ahí yo destaco mucho, lo de Jesús, es decir, acuérdense que los niños y las mujeres no se contaban, no eran un número significativo, no eran relevantes. Entonces, cuando el Señor pone, por ejemplo, a uno de los niños, en realidad está rompiendo un sinfín de normas, ¿verdad? Está cambiando paradigmas a los mismos discípulos y lo está diciendo ustedes, no que ellos lo imiten a ustedes imítenlo a ellos, sean como ellos, pero cuidado con el ejemplo que ustedes dan, cuidado con que le hagan perder la fe a este muchacho. Entonces hay una advertencia importante, ¿verdad? Pero la invitación también es a que no son algo insignificante, sino que son importantes para Dios. Pero en fin, creo que la enseñanza es esa, no hacer caer a nadie, ni débil en la fe, ni nuevo, menos dar mal ejemplo a un niño, ¿verdad? Esa es la invitación. Sí, de hecho, como recién decía el pastor, es un principio en general. Y de hecho Pablo en Romanos 14 habla acerca de los débiles en la fe. Y ahí invita, ¿cierto?, a la iglesia o a los creyentes a ser cuidadosos con aquellos débiles de la fe o los nuevos en la fe. ¿Cierto? Habla del tema de la comida sacrificada a los ídolos y varias cositas más. Entonces le dice, el mismo Pablo dice: yo, para no hacer caer a los más débiles, por amor a ellos, nunca jamás volveré a comer carne, dice él.
Es una decisión que él tomó así de radical por amor a los más débiles, para no hacerlos caer o tropezar o pecar, tal vez en murmurar hacia él de alguna manera. Entonces, sí es un principio que también está explícito en la palabra, ¿bien? Y lo último para decir de este detalle es, a veces, no sé, a veces hay niños o adolescentes que creen mucho en el Señor, o sea, su fe incluso a veces más genuina que los adultos. Entonces, no desmerezcamos tal vez la fe de un niño, porque en Mateo hay un detalle importante que a mí me llama la atención, que el Señor dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, Sí. dice, que creen en mí, o sea, está hablando de niños. Recuerden lo que leía anteriormente, el capítulo 18 de Mateo. Entonces, qué importante, o sea, el Señor está diciendo que un niño o un adolescente, tal vez con un niño que tiene ya más capacidad de pensar, es capaz de realmente tener fe en el Señor. Entonces, yo recuerdo cuando yo era más adolescente y en mi iglesia a la que yo asistía en ese entonces, había un pastor, ¿cierto? Bueno, que el Señor lo llamó a su presencia, pero yo lo miraba a él, miraba su vida, y de verdad que yo decía, me gustaría ser como él era como persona, lo que transmitía a los demás, su amabilidad, su amor, su servicio. Entonces a mí me llamaba la atención eso cuando yo era adolescente, no sé, unos 10 años, qué sé yo, y yo decía, me gustaría ser como él algún día. Entonces, los niños se están mirándolo. Entonces, ese detalle es importante, que aprovechar de esta oportunidad de decirlo. ¿Ven? Así que, y el Señor dice, cuídense de esto, ¿bien? Y bien, después dice, y si tu hermano pecare contra ti, le sigue diciendo a los discípulos, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Bien, entonces aquí el Señor le está diciendo a sus discípulos, ¿cierto? Si es que hay alguien que de alguna manera tropezó, pero pecó contra ti, o sea, algo nos hizo algún daño, Sí. algún daño a nosotros directamente, primero hazle saber que está mal. O sea, ese repréndele tampoco es insultarlo, ¿cierto? Claro. O tratarlo mal, sino Humillarlo. ¿no? Sí, eso de reprender a veces se ha mal utilizado ese término, pero el Señor se refiere a corregirle, y la Biblia en general nos llama en realidad a corregir con amor. ¿Bien? Entonces dice, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces finalmente el Señor está diciendo, no importa, ustedes tienen que aprender a perdonar a aquellos que les dañan o pegan contra ustedes. Y yo me acordaba en este relato de Pedro, ¿cierto? En otra ocasión le pregunta a Jesús que cuántas veces él debía perdonar, ¿cierto? Y el Señor le dice hasta 70 veces 7. Lo tengo acá en Mateo 18, 21, que es el mismo relato de recién. Entonces, Pedro en realidad pregunta si hasta 7 veces debe perdonar, ¿cierto? Y aquí en Lucas vemos ese detalle, que el Señor le dice, si se arrepiente 7 veces perdona. Pero Pedro le hace esta contrapregunta a Jesús, que no lo relata Lucas, pero sí lo relata Mateo. Y Pedro pregunta si hasta 7 veces se debe perdonar, o sea, ya ese es el límite, Señor. Y el Señor le responde de una manera, cierto, metafórica, no, hasta 70 veces 7, diciendo en realidad todas las veces que sea necesario perdonar a otros. ¿Bien? Y aquí es importante, esto nos cuesta mucho, pero recuerden que el Señor enseñó como principio, si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden o nos dañan, ¿cómo vamos a esperar que nuestro Padre Celestial nos perdone si nosotros le ofendemos todo el tiempo con nuestras vidas, con nuestro carácter o con lo que hacemos? Entonces, y Él nos perdona, Él es misericordioso y perdona nuestras vidas. Entonces se nos pide ser mínimo, ¿cierto? Ser igual de misericordiosos que como el Señor lo es con nosotros hacia otros. Bien. Bien, al oír, ¿cierto?, estas cosas, que recuerden que hay de aquellos que hacen caer a otros, tengan cuidado con hacer caer a los más débiles de la fe o a aquellos más pequeños que los están mirando a ustedes.
Y también sean perdonadores de aquellos que tropiezan. Ese tropezar es caer, pecar, ¿cierto? Pero contra ustedes, o sea, aquellos que les llegan a caer, porque si tu hermano pecare contra ti, ¿cierto? Si se arrepiente, perdónenle. Entonces, una vez que oyeron esto los discípulos, dijeron al Señor, aumentanos la fe. O sea, aquí ellos estaban reconociendo que era algo difícil de hacer. Qué difícil. Sí, es complejo en realidad porque, no sé, pensar que una persona ofende a otra 7 veces en el día, ya con una es harto, es mucho. Y usted dice, mira, ok, resulta que lo que tú hiciste fue dañino para mí, me dolió mucho, me dolió en mi corazón. Pero por favor, perdóname, me equivoqué. Ok, tranquilo, vete en paz, y estás perdonado, pero no lo vuelvas a hacer. Y al ratito le vuelva a hacer lo mismo o otra cosa. Ya es difícil, ya es difícil decir, pucha, si te advertí que no lo hiciera, te dije que no era bueno, te dije que no incurrieras en eso, ¿por qué lo hiciste? Bla, 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 bla. Entonces, es difícil, ya 7 veces es muy difícil. La segunda para mí es complejo. Pero el Señor insta y dice que no. Si viene 7 veces al día, hay que hacerlo. Y como dijo en Lucas, fue mucho más explícito. Son 70 veces 7. Y no saque la cuenta, que 4.900, 409. No saque la cuenta. Sino que con eso el Señor le está diciendo no un número exacto, le está diciendo las veces que sea necesario. Tienes que perdonar. Es increíble cómo empieza el Señor Jesús a mover el tema. Primero, es imposible que alguien no tropiece. Pero ustedes no hagan tropezar a nadie, ¿verdad? Es más, si alguien cae y los insulta y ustedes son dañados y usted por consecuencia, ¿verdad?, pecaren contra usted, perdónenlo. Porque él está diciendo imposible, y vuelve al principio, imposible no tropezar, ¿verdad? De cierta manera ellos igual pueden estar en ese lugar, claro. al final. Finalmente yo creo que el Señor está diciendo, yo lo estoy haciendo, pero cada segundo estoy perdonándole a ustedes. Y ahí es donde encontraron como diríamos, cuesta arriba la cosa. Chútale, ok. Cuando estamos en el papel de que tropezó y pedimos perdón, deseamos ser perdonados, pero perdonar 70 veces, por favor, necesitamos que nos aumenten la fe. Claro. Sí, bueno, una tarea difícil, ¿cierto? Primero ser de ejemplo para los demás, tratar de no hacer pecar o caer a otros. Por la tarea igual, tal vez un poco mucho más difícil es saber perdonar de manera sincera todo el tiempo a aquellos que nos dañan, ¿cierto? Entonces, pero sí, ellos reconocieron que no podían con su fuerza, no podían como eran ellos. Y yo creo que usted también y nosotros pensamos lo mismo, o sea, qué difícil es. Nosotros por naturaleza somos orgullosos. Aunque si usted dice que no es orgulloso, ya está siendo orgulloso, de alguna manera. Entonces, necesitamos del Señor. Y los discípulos sabían que necesitaban la ayuda del Señor. Entonces ellos le dijeron, aumentanos la fe, ¿cierto? Ellos necesitaban que el Señor les diera una capacidad especial para hacer esto. Y la respuesta de Jesús es, si ustedes tienen fe en lo que, ¿cierto?, en lo que Él hace, en sus palabras, ¿cierto?, en sus enseñanzas, en fin, en Él mismo, claro que es posible hacerlo. En definitiva, esa es la enseñanza del Señor cuando, ¿cierto?, habla del árbol. Déjeme leerle aquí. Dice... Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerían. Entonces, el Señor le está diciendo que sí es posible, que puedan hacer todo esto, porque los discípulos en realidad decían, no lo podemos hacer, entonces el Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían hacer, y le da un ejemplo, ¿cierto?, como una ilustración, ¿cierto? Algo como un poco exagerado. El Señor está diciendo, si imagínense, si ustedes son capaces de hacer esto extraordinario, o sea, pueden perdonar. Si ustedes tienen una fe genuina en mí, pueden ser ejemplo para los demás, pueden no hacer caer a los demás, pueden perdonar a aquellos que los ofenden, lo pueden hacer. Eso es lo que el Señor está invitando a los discípulos. Si ustedes tienen fe, incluso con un grano de mostaza, pueden hacerlo. Sí, lo grande de esto es que no
El Señor no le dijo, ya, ok, le voy a aumentar su fe, háganse para que voy a orar por ustedes, o voy a soplar sobre ustedes. No. Sería fácil. Sí, sino que le dijo, wow, eso lo tienen que hacer ustedes, eso nace de ustedes. Y tanto es así que si tuvieran así un poquitito de fe, así, pueden hacer cosas increíbles. Pero no les dio como la llave mágica, es creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso tenían que ellos tenerlo arraigado, ¿verdad? Simplemente creer nomás. Entonces le dijo, ustedes pueden hacerlo. Es más, si su fe fuera así, ustedes le dirían a este monte, ¿verdad? A este árbol, desarráigate y vuélvete para allá, ¿verdad? Y habría que hacerlo. Uno no anda así por la vida, ¿verdad? No es que uno empieza a ver, me parece el paisaje muy feo. Este cactus quiero que se ponga, no va a andar así por la vida, ¿no? Sino que fue una forma de ilustrar, ya que el árbol específicamente, el sicómoro, si no me equivoco, es un árbol súper lento para crecer. Eso significa que sus raíces son profundísimas. Sí. Entonces, la labor no era fácil. Le dijo, pero si tuvieran tan pequeño, ustedes van a poder decirle a este árbol sicómoro que es muy lento porque crece más para abajo que para arriba, buscando agua muchos metros. Entonces, desarraigarlo, no cortarlo, desarraigarlo es una tarea titánica. Pero el Señor le dijo, con un poquito así de fe, ustedes pueden hacer esto grande. ¿Cuánto más, verdad, podrían perdonar? Exacto. Entonces aquí el Señor lo estaba invitando a que hicieran aquello, que ellos fuesen capaces de hacerlo, ¿cierto? Porque como recién decía el pastor, sería fácil que el Señor dijera, ya, bueno, yo les voy a aumentar la fe para que sobrenaturalmente puedan, sino que el Señor les dice, ustedes lo pueden hacer, háganlo. Los desafía a eso. Y de hecho, tiene relación con lo que viene. Después le dice, ¿quién de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bien, aquí igual tenemos que aclarar varias cosillas porque igual se puede como malentender, o las palabras de Jesús tal vez como muy fuertes, ¿cierto? Pues recordemos el contexto de lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Entonces, lo que aquí el Señor estaba ilustrando algo común también y corriente de la época, algo cotidiano, ¿cierto? Algo cotidiano. Está hablando acerca de un siervo, ¿cierto? De alguien que trabaja en el campo, ¿cierto? De su señor, de alguien que lo tiene contratado, o tal vez el dueño, tal vez era un esclavo, porque en ese tiempo era común la esclavitud también. Dice ¿quién de vosotros teniendo un siervo que está trabajando, ¿cierto? Al volver él del campo, luego le dice ¿cierto? a su criado, a su siervo, ven, pasa y siéntate a la mesa. Le dice, no es así, sino que el amo le dice, ya, ahora sírveme, ¿cierto? Prepárame la cena, cíñete, hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Esa era como la regla, o como se hacía la cosa, la labor de aquel. Claro, pero sería extraño. Una vez yo me acuerdo que prediqué, le dije, imposible que usted pueda entender cuando habla de Pablo, esclavo de Jesucristo. Nosotros decimos, esclavo del Señor, esclavo. No nos podemos entender porque no hemos vivido en nuestro Chile un periodo de esclavitud. No lo podríamos entender. A ellos no les sonó tan fuerte. A Teófilo, cuando leyó esto, no le sonó para nada fuerte. Tal vez hasta tenía esclavos, ¿verdad?, bajo su posesión. Era la realidad de ese entonces. No es que Jesús está diciendo eso está mal, sino que le está ilustrando un ejemplo muy cotidiano para ellos, que lo conocían a la perfección, de personas que tenían esclavos, ¿verdad? O tenían trabajadores y le decían, bueno, el trabajo tuyo va a ser cuidar los animales, y luego cuando llegues, antes de la primera vigilia, tú preparas las cosas, me sirves, y luego ya quedas libre, tú puedes comer. Eran los tratos tal vez que existían. Por lo tanto, no le estaba hablando de algo cotidiano. Tampoco está diciendo que la paga eso. Está diciendo, estas son las situaciones que se dan, ¿verdad? Y lo voy a sacar para un ejemplo. ¿Quién de ustedes, verdad? Cuando llegue el siervo, le dice, uy, muchas gracias, siéntate, voy a preparar todo para ti, ¿verdad? Porque ahí se cambiarían los papeles.
sería un proveedor el siervo, y no es así, era un trabajador o un esclavo. Entonces se supone que el amo es que les da las directrices, vas a ir a dejar el ganado para allá, vas a estar allá, y cuando llega va a volver a hacer la cena. Entonces el siervo tenía toda esa labor, ¿verdad? Y le dijo, bueno, ahora viene la labor de ustedes. Claro, aquí si se dan cuenta el Señor está enseñándole algo muy directo a los discípulos, le está enseñando a que tienen que servir, o sea, es como los derechos y deberes, ¿cierto? Que es lo típico porque claro, el Señor le estaba otorgando, ¿cierto? Una oportunidad de ser sus seguidores, hijos de Dios, etc. Después iban a entender el sacrificio de Cristo y todo lo que eso iba a implicar, pero también les está aquí diciendo, hey, pero ustedes tienen una labor que hacer, o sea, ustedes tienen, si bien yo los escogí a ustedes como mis discípulos, pero tienen que servir a su Señor, tienen que... Si uno hace memoria al texto paralelo que es el de Mateo, ¿verdad? Tiene mucha relación con la conversación que probablemente Lucas no la escribió o no se enteró. Le estaban preguntando quién es el mayor. Exacto. Entonces sí tiene mucha relación, muchísima relación. Pese que no lo nombra acá, pero Lucas dejó impreso de lo que se enteró, ¿verdad? Y dijo, bueno, aquí no se trata de quién es el mayor. Primero, tienen que aprender a servir. Ustedes son siervos. Tienen que aprender a servir y no crean que son capísimos porque hicieron las cosas. Era la labor, como le acabo de decir. El siervo, el esclavo, el trabajador tenían las labores súper claras, y una de ellas era ir, llevar el ganado, pastarlo, traerlo. Luego que ella ha hecho esa labor, tiene que venir a hacer la cena, servirle a su amo, darle la bebida que él tenía que tomar, ¿verdad? Y luego de cumplido eso, le retira tal vez los platos y él puede después alimentarse también. Ese era el trato. Es lo mismo que usted diga, a ver, Señor, ya hoy día fui a trabajar, así que en mi día libre, en mi día de descanso, y dame las gracias por lo menos. No es así. Seguimos dando gracias nosotros, ¿verdad? Porque nos permite trabajar en su obra. Entonces hemos entendido la labor del siervo, hemos entendido la labor que Él nos ha encomendado. Exacto, sí. Y como aplicándola a nuestras vidas, ¿cierto? Una vez, ¿cierto? Que hemos de ser, que somos hijos de Dios, al poner nuestra fe en el Señor o seguidores del Señor, al reconocerle como Señor y Salvador, que es lo que tal vez primero hacemos cuando llegamos a la fe. Nuestra vida le pertenece por completo, eso es lo que tenemos que entender. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, servicio, debe ser de manera desinteresada y genuina al Señor. ¿Cierto? Nunca va a poder retribuir o hacer que Dios esté en deuda con nosotros, ¿cierto? Por algún favor que le estemos haciendo, o cualquier trabajo que hagamos para Él, o decirle, no, Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia y ¿por qué no me va bien? ¿O por qué no me bendice? No, sino que aquí el principio que el Señor está enseñando, el siervo, ustedes digan, siervo inútil soy, pues lo que debíamos hacer, hicimos, ¿cierto? Por lo que no servimos al Señor para recibir una retribución, o que el mismo Dios nos agradezca. Imagínense que Dios mismo nos diga, oye, gracias Pedro, te pasaste por servir, gracias por tu tiempo. Al contrario, o sea, yo soy el que tengo que tirarme al piso y decir, gracias Señor por considerarme en tu obra, por este privilegio. Entonces, eso es lo que el Señor le estaba enseñando a los discípulos. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? En Jesús, vamos a querer servirle por gratitud. Pensemos en la gran obra de perdón, ¿cierto? Y de redención que Él hizo, las mayores obras de fe o que hagamos nosotros, o de ejemplo que seamos para otros, de no hacer caer, o el perdonar al que nos ofende, o todo esto que el Señor enseñó previamente, de tener esa fe que es capaz de hacerlo, no es mayor a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, o por lo que Él, o lo que Él nos considera, ¿cierto? De ser sus hijos, sus servidores, etc. Entonces, seamos como Pablo, ¿cierto? Él comprendió y él siempre decía, Pablo, esclavo de Jesucristo, cuando él escribía sus cartas, ¿cierto? Bueno, en Filipenses podemos ver una de ellas. Y que esa sea nuestra actitud, mi hermano. Pero algo lindo, que esto yo ya termino con esto, que el Señor, ¿cierto? Que dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, suena como igual fuerte, ¿cierto? Pero si usted se fija en el resto de la Escritura, aún que debiésemos conformarnos solamente por ser considerados y ser salvos,
el Señor aún así nos bendice, de alguna manera nos premia, pero porque Él lo quiere hacer, no porque lo merecemos. De hecho, se habla de tesoros o de recompensas en los cielos, que no sabemos bien, que no hay mucho detalle, pero sí la Biblia habla de ciertas recompensas por nuestras buenas obras. Lo dice en muchas partes de la Escritura. En Santiago y también, bueno, aquí en los Evangelios también en muchas ocasiones aparece. Pero qué lindo eso, de que si somos siervos inútiles pues lo que debíamos hacer hicimos, pero aún así el Señor nos da mucho más por su gran amor, o sea, algo que no se puede entender, pero el Señor sí nos bendice día a día, nos da ciertos privilegios a veces, ¿cierto? Nos permite tener ciertas cosas que otros tal vez no pueden tener. Entonces, de cierta manera el Señor igual nos considera en ese sentido, a pesar de que no lo merecemos. Así que no debemos desenfocarnos en esa actitud. Claro, yo quiero concluir con esto. Entiendan que el Señor Jesús estaba tratando con personas que tenían un carácter. Le pongo el ejemplo de Mateo. Mateo, una persona que tenía una buena situación económica, tal vez, y algunos privilegios por haber sido empleado del Imperio Romano. Por otro lado, Pedro, un empresario naviero, ¿verdad? Pescador, con su carácter, impulsivo. No me cabe la menor duda que Juan también, por algo le decían el hijo del trueno. Entonces, con esos caracteres estaban, acuérdense que Judas todavía no lo traicionaba, pero existía Judas también, ¿verdad? Estaba Judas también con sus pensamientos y ansias de poder. Entonces, había un cúmulo de personas que ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Qué recompensa vamos a tener? ¿Dónde vamos a estar sentados? ¿En el cielo? Entonces el Señor le dice que no es así. Ellos tienen que ser agradecidos, son siervos. Y por eso los sienta de inmediato y dicen, no, aunque hagan todo, nada se les ha ocurrido. Todo ha sido por el Espíritu Santo. Son siervos inútiles y lo que lograron hacer, ¿verdad? Con todo el empeño e incluso con su vida, es que son siervos inútiles. Dios sabrá la forma de recompensa que nos darán. Ni nos preocupemos de eso, que una perlita para la corona. No, trabajemos al Señor porque somos sus hijos, porque es una honra el servirle. Que no es para nada degradante, es una bendición hacerlo. Así que con eso yo concluyo. Amén. Sí, bueno, así como una ultra síntesis, ¿cierto? Es imposible que no estemos expuestos a caer, ¿cierto? El Señor lo sabe, nos conoce. Pero debemos tener cuidado de nosotros ser de tropiezo para otros, ¿cierto? Esa es una de las enseñanzas. Debemos aprender a perdonar a aquellos que fallan a nosotros, que somos capaces de hacerlo por esa fe que tenemos en el Señor y que le servimos al Señor de una manera desinteresada, ¿cierto? Y es lo que debiésemos hacer como creyentes, ¿cierto? Porque el Señor nos dio este privilegio. Esas son como los cinco principios que hemos podido extraer de estos versículos. Amén, que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Y bien. ¿Adivinen qué fue? Fue este pequeñito de aquí. Bien, vamos a concluir orando, ya casi al final. El mal se nos... Y justo me voy a despedir. Bien, vamos a orar al Señor. Gracias al Señor porque pudimos tener este tiempo de conversación. Amén. Vamos a orar al Señor para ser despedidos. Espero que Dios le haya hablado a través de su palabra. Amén. Dios le guarde. Oramos, Señor Jesús, una vez más. Y ya al concluir queremos darte muchas gracias. Señor, eran discípulos y la palabra discípulos eran eso, eran aprendices, personas que necesitaban estar sacando todas sus dudas y tú tenías que estar entregando toda la enseñanza posible y de la forma más explícita posible de que ellos la pudieran entender. Hoy día tal vez nos parece un lenguaje súper fuerte, súper agresivo, pero la realidad de ese tiempo era esa y los ejemplificaste con esa realidad. Dios, muchísimas gracias porque yo sé que ellos lo entendieron y hoy día nosotros, Señor, lo hemos entendido por misericordia. Dios, gracias por hacernos tus hijos. Permítenos, Señor,
ni siquiera de forma inconsciente. Permítanos, Señor, no hacer caer a nadie, mi Dios. Líbrenos usted de aquello, Padre Santo. Señor, líbrenos de poder estar hablando mal de alguien, Dios de los cielos, de injuriar a alguien. Dios, háganos personas salvas por misericordia. Señor, que mi invitación también sea a que te conozcan a ti cada día. Dios, muchas gracias y pido tu bendición al retirarnos o al terminar este tiempo. Tu bendición sea en nosotros y con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós, hermanos. Se me fue la compañía. Pedri, Bendiciones. ¿aprieta fin? ¿Sí? Chao, hermanos, bendiciones. Bendiciones, les amo. Chao.